que van en cuanto a los temas de geometría. El razonamiento inductivo o inducción, que es otra forma que nosotros llamamos, es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas, de las partes que se están dando como premisas, apoyan a la conclusión. Sin embargo, es importante señalar que no la pueden garantizar. Por ejemplo, voy a comentar una situación acá para que ustedes puedan ver de que no siempre se garantiza la situación acá. Vamos a ver. Bueno, yo espero que realmente pues estén y hayan ingresado todos. Voy a comentar un ejemplo de esta situación. Sin embargo, como lo vuelvo a repetir, no siempre es garantía. Por ejemplo, un ejemplo del razonamiento inductivo puede ser: todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros. Por lo tanto, todos los cuervos son negros. Vuelvo a señalar, acá estamos al momento de visualizar, podemos tener una intuición o podemos tener un razonamiento inductivo a la parte de poder visualizar estos objetos. Por ejemplo, en el caso de que nosotros estamos viendo en esta situación, tenemos que todos los ángulos internos de un triángulo, podemos observar, nos van a dar 180 grados. Y esto lo estamos viendo si dibujamos diferentes triángulos. Estos triángulos nos van a dar siempre 180 grados. Entonces nosotros podemos concluir de que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo lo podemos justificar? Solamente por la parte del proceso de razonamiento inductivo podemos llegar a apoyar a la conclusión, pero no lo podemos garantizar. Hay algunas generalidades que vamos a ver más adelante que podemos ir cometiendo como errores al momento de solamente utilizar el razonamiento inductivo, que vuelvo a repetir, es donde nosotros necesitamos esta situación. En el ejemplo que les estaba señalando de los cuervos, que todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros, por lo tanto todos los cuervos son negros, podría ser que el próximo cuervo que se observe no sea negro. Y ahí en esa situación se vote ese argumento que se está colocando por el razonamiento inductivo. Entonces, en contraste a los razonamientos deductivos, los razonamientos inductivos tienen la ventaja de que se puedan ampliar a muchas situaciones. Lo que podemos tomar como conclusión es la información de lo que nos están dando en la premisa, pues prácticamente. Pero como vuelvo a repetir, no podemos garantizar una situación en diferentes partes. Algunas partes que se han utilizado también para poder generalizar acá es que si nosotros trazamos las bisectrices de cada ángulo de los tres lados, podemos tener un punto que siempre va a ser interno al triángulo. Sin embargo, podemos visualizar esa parte de la generalización a la hora de trabajarlo acá. Vamos a ver cómo nos quedaría en este caso. Vamos a utilizar GeoGebra para poder visualizar y generalizar este aspecto. Solo permítanme un momentito que abra GeoGebra. Creo que alguien comentó algo. Ah, sí. Melanie Aguirre. ¿Puede decir su duda? ¿Levantó la mano?
No sé si sigue con duda, Melanie. No, Lick, ya, gracias. Lo que pasa es que no había entendido bien. Gracias. Vale. Entonces vamos a ver en GeoGebra y, por ejemplo, en el caso de aquí, que nosotros estemos diciendo que todas las bisectrices de cada ángulo de los tres ángulos diferentes, de los tres ángulos diferentes, vamos a tener un punto que sea interno y vamos a visualizar a través de GeoGebra que se pueda aplicar esto. Solo estoy esperando que abra GeoGebra y está un poquito lento. Mientras tanto vamos a ahí está, ya abrió. Entonces vamos a ver si cumple siempre en las mismas condiciones. Voy a quitar los ejes y la cuadrícula para que podamos visualizar estos aspectos. Voy a poner segmentos y vamos a dibujar un triángulo acá. Recuérdense que nosotros tenemos la parte de bisectriz, y eso lo tenemos acá también en GeoGebra, que esa sería una de las bendiciones, de las virtudes que nos puede dar GeoGebra. Y podemos visualizar la situación acá. Entonces aquí nos está diciendo que siempre vamos a tener un punto interno a la hora de colocar las bisectrices de los ángulos. Pero esto pues tendríamos siempre que comprobarlo. Ese es un procedimiento de razonamiento inductivo. ¿Qué pasaría al momento de ir visualizando estas situaciones? Si ustedes observan, al mover este punto C, el punto sigue estando ahí dentro. Miremos, al mover los otros tres puntos, podemos visualizar que el punto sigue siendo interno. E inclusive no se mueve de ser en una parte interna en esa situación. Entonces, sí cumple, pero no siempre garantiza que ocurra una situación similar a lo que estamos viendo en este caso. Por eso es de que es importante que señalemos, no solamente visualicemos, lo voy a cerrar GeoGebra porque creo que abrí varios, sí, abrí varios. Vamos a visualizar algunas generalidades que se han tomado y que nosotros podemos cometer el error de señalarla como generalidad, pero realmente tiene errores. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver las generalizaciones falsas y los contraejemplos. Por ejemplo, una de las premisas que se han utilizado, y es ahí donde tenemos una situación, una generalización falsa, es que si un cuadrilátero tiene 4 lados congruentes, tiene 4 ángulos congruentes. Esta sería una generalización falsa. A ver, ¿alguien podría mostrar un contraejemplo de esto? ¿Alguien podría señalar un contraejemplo de esto? Vuelvo a señalar, esta sería una generalización falsa al no tener las suficientes pruebas de garantizarla, ¿verdad? Solamente utilizando el razonamiento inductivo. A ver, ¿qué podríamos decir en este caso? ¿Qué pasaría si yo tuviera un cuadrilátero de esta manera? Vamos a ver aquí.
y que estemos señalando que estos tengan la misma longitud, ¿verdad? Que tenga, que sean de igual longitud los lados. Mi pregunta es, ¿será que los ángulos son iguales? ¿Son congruentes, perdón? ¿Sí o no? No, Los Lick. ángulos opuestos. ¿Perdón? Serían dos que fueran congruentes entre ellos y el otro par igual, pero los cuatro iguales, ¿no? Entonces aquí estamos señalando ya una parte donde se tiene un contraejemplo. Por lo tanto, si hay un contraejemplo entre las diferentes situaciones, ¿cómo se llama? Nosotros podríamos votar inclusive un argumento. Que y a la hora de tener una generalización, esto se toma como un argumento. Entonces, el contraejemplo aquí sería, vamos a ponerle nombre a los vértices, pongámosle aquí A, B, C y D. A ver, alguien había señalado de ángulos pares. ¿Cuáles podrían ser? D y B, y ahí C. Perdón, D y ¿cuál dijo? B y D. D y D. No. D de dedo y B de bueno. Ajá. Y el otro par sería A y C. A y C. Entonces, la figura que nosotros tenemos aquí, A, B, C, D, tiene sus ángulos congruentes. En el caso de los vértices que tendríamos así. Pero no significa que el B y el C sean iguales, ni mucho menos que el D y el C sean iguales. Entonces, en este caso, con este contraejemplo, se puede votar un argumento o una generalización falsa, que esos son cuestiones que nosotros tenemos que ir viendo. Inclusive, pues a mí me gustaría que pudiéramos señalar varios contraejemplos para que ustedes pudieran observar. Vamos a ver, una generalización falsa, si un cuadrilátero tiene un par de lados paralelos, entonces tiene un par de lados congruentes. A ver, ¿cómo podríamos votar esta generalización? Porque obviamente esta generalización es falsa. ¿Cuál podría ser algo que vote a esta situación? Un trapecio, Lick. Podría ser un trapecio que sea de esta manera, ¿verdad? O también podría ser como un triángulo truncado. No puede ser triángulo porque estamos hablando de cuadriláteros. Pero al momento de Ah, truncarlo. truncado, dice usted. Ajá. Ah, sí. Perdón, no le terminé de escuchar. Entonces aquí tenemos prácticamente, vamos a señalar A, B, C y D. Entonces aquí tendríamos que decir que la figura que tenemos acá, A, B, C, D, tiene ángulos, tiene lados paralelos. ¿Cuáles serían los lados paralelos? Serían BC BC es y AD. paralelo. BC es paralelo a AD. Pero, ¿qué podríamos decir aquí? No tiene lados congruentes.
Entonces, aquí votamos esta generalización, este argumento que se está dando. Entonces, es importante que podamos visualizar estas situaciones. Miremos en el caso de acá, si un triángulo, pasemos a otra figura, si un triángulo tiene un ángulo recto, tiene dos lados congruentes. Bueno, puede existir que hayan triángulos que tengamos dos lados congruentes, pero no significa que siempre sea ese caso. Por ejemplo, en el caso, vamos a hacer que tengamos de esta manera, que podamos tener un triángulo que los dos lados sean congruentes. Por ejemplo, en el caso de tener 3 en este lado y 3 en este otro lado, ¿verdad? Pero no significa que la generalización sea para todo triángulo que tengamos. Podemos tener un triángulo de esta manera y que sigue siendo rectángulo. Entonces, imaginémonos en este caso, vamos a poner A, B y C. Entonces, vamos a decir la figura, este sería el contraejemplo. La figura ABC tiene un ángulo, permítame, un ángulo recto, pero sus tres lados tienen diferentes longitudes, ¿verdad? Entonces aquí estamos botando este argumento con este contraejemplo. Ahora yo quisiera que ustedes intentaran hacer la siguiente. Me gustaría escuchar argumentos que ustedes puedan poner ante esta situación. Vamos a ver. Todos los cuadriláteros tienen un par de lados paralelos. A ver, un contraejemplo de esto. Bueno, yo creo que esto ya lo habíamos colocado. Vamos a ver. Ah, no. ¿Cómo podríamos ver esto? Con el cuadrado, ¿no? Pero aquí los lados serían paralelos. Lo que estamos buscando es un contraejemplo. ¿Un rombo? Un rombo. Podríamos inclusive ver otra figura más. ¿Un trapezoide? Un trapezoide. Vamos a ver. Que tengamos esta figura, ¿ve? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer aquí es dibujar la figura y poder justificar nuestro contraejemplo. Aquí tenemos prácticamente, ¿cómo se llama? Una figura que no tiene un par de lados paralelos. Entonces, nosotros colocaríamos nuevamente acá A, B, C y D.
¿cómo podríamos decir acá? La figura A, B, C, D. ¿Qué más podríamos decir? No tiene un par de lados paralelos. No tiene un par de lados paralelos. Por lo tanto, en este caso queda demostrado con contraejemplo que esta generalización es falsa. Entonces, cuestiones así son las que se necesitan para poder desarrollar estas situaciones. Sin embargo, pues como les estaba comentando, aquí es donde nosotros necesitamos poder formalizar bastante el concepto matemático y es por eso que vamos a entrar a poder utilizar el desarrollo de un razonamiento deductivo, que ese es el que nosotros necesitamos para poder demostrar la situación. Entonces vamos a vamos a trabajar ahorita con el razonamiento deductivo. Para el razonamiento deductivo nosotros vamos a tener un esquema. El esquema va a ser el siguiente. Va a estar consistido en 3 pasos. El paso 1, el paso 2 y el paso 3. El paso 1, vamos a empezar con las condiciones que nos den, o sea, la hipótesis. Vamos a tener una hipótesis que nos van a dar prácticamente, y esas son las condiciones que nos dan. Prácticamente no las podemos modificar porque son las condiciones que nos están dando. En el paso 2, nosotros vamos a usar la lógica para poder hacer un argumento y poder, establecer. Pero esta lógica tiene que estar guiado por definiciones. Por eso es de que, si ustedes se recuerdan, yo les decía, tratemos de definir, tratemos de tomar ideas. También va a estar compuesta por postulados o teoremas que también nos pueden ayudar a formalizar nuestra idea lógica. Entonces, estos postulados y definiciones tendrían que estar previamente probados para que nosotros podamos justificar con una serie de proposiciones el resultado que nosotros lleguemos a tener. Después vendría el paso 3, que aquí llegaríamos a una conclusión. Entonces, sí necesitamos llegar precisamente a partir de lo que nos den, utilizar varios teoremas para poder justificar alguna situación. Y por eso quisiera comenzar señalando algunos axiomas, y vamos a utilizar en este caso algunas partes que nos van a ayudar para poder ir construyendo algunos ejemplos de esto. Entonces, vamos a utilizar los 5 postulados de Euclides como partes axiomáticas. Estos 5 postulados, pues, les comento que nos sirven a nosotros para poder justificar y poder tener previamente algo que nos ayude a llegar a una conclusión o poder llegar a tener alguna argumentación que sea sólida, ¿verdad? Que es lo que se va buscando en esta situación. Entonces, quiero comentar que en las dificultades que se tienen en la geometría euclidiana es que la parte de los axiomas propuestos por Euclides buscaban transformar las conclusiones obtenidas por civilizaciones que habían estado anteriormente, antiguas, que eran las prehelénicas. Prácticamente estas justificaciones eran obtenidas por partes de empirismos y por partes que eran particulares.
Las proposiciones, vuelvo a señalar, son carentes de verificación físicas y aplicables a situaciones generales. Aún así, podemos tomar estas axiomas como referencia para un mundo físico. El primer axioma, que le vamos a poner A1, nos dice, dados 2 puntos, se puede trazar una recta del mundo físico. El axioma 2 nos diría, cualquier segmento puede ser prolongado de forma continua en una recta limitada ilimitada, perdón, en la misma dirección. El axioma 3 se puede trazar una circunferencia de centro en cualquier punto y radio cualquiera. El axioma 4 nos diría todos los ángulos rectos son iguales. Y el número 5, todo por un punto exterior a una recta se puede trazar una única recta paralela. Quiero comentar de que la versión original en el documento de Euclides, el axioma que señala es si una recta al cortar a otras dos forman ángulos internos de un mismo lado menores que dos rectos. Esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en el que están los ángulos menores que los rectos. Pero vuelvo a señalar que aquí estamos tomando la situación partiendo de algunas partes que se han tratado de ajustar para poder tener la situación acá de este razonamiento deductivo. Con este conjunto de axiomas podemos deducir todas las proposiciones de la geometría euclidiana. Inclusive podemos señalar que el teorema que afirma que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos rectos, inclusive. Sin embargo, vamos a encontrarnos con algunos problemas. Por ejemplo, Euclides tuvo algunos problemas con la presentación. Por ejemplo, él no define términos primitivos
como objetos, nociones, para un desarrollo en un sistema axiomático, que eso sería un punto que podríamos tener en la presentación de Euclides. Otra es que usa la superposición de figuras en algunas demostraciones sin una justificación axiomática de este método. Otra de las dificultades que se podrían tener en geometría es que no existe un concepto de continuidad para poder probar la existencia de algunos puntos y líneas que construyen las demostraciones. Y por último, que podemos señalar entre las fallas que se tienen en la presentación de Euclides, es que carece del concepto de estar entre otras cosas, para distinguir el interior del exterior de varias figuras, que esa sería una parte que tendríamos de dificultad en esta parte de los axiomas de Euclides. Creo que alguien había escrito algo, escuché un ruidito, permítame un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Yo había escuchado un ruido, pero bueno, puede haber sido otra cosa. Entonces, como les estoy comentando, estas son las dificultades que se tiene en cuanto a los axiomas de Euclides, pero vuelvo a repetir, Euclides fue un genio ante la época que él estaba trabajando, pues obviamente ya con la actualidad se han encontrado algunas situaciones que no demeritan inclusive el trabajo que ha tenido Euclides, sino que solamente se tratan de acomodar algunos términos que se han encontrado. Pero vuelvo a repetir, la genialidad de Euclides no puede ser tachada. Inclusive hay un matemático que se llama Hilbert, que él modificó el sistema axiomático euclidiano proponiendo 21 axiomas. Estos axiomas fueron nombrados por axiomas de incidencia, axiomas de orden, axiomas de paralela, de congruencia, de continuidad y de completitud. En este caso, estos 21 axiomas que hizo Hilbert ayudaban a justificar más directamente las ideas que había dejado Euclides entre las situaciones. Hilbert ya establece para poder definir nociones primitivas, ya señala orden entre puntos, pertenencia entre puntos y rectas, entre puntos y planos, entre rectas y planos, y dos relaciones de congruencia que estarían entre segmentos y ángulos. Con Hilbert, el sistema axiomático de la geometría, que ya quedó desprovisto en toda la referencia del mundo real, como en la aritmética. Sus proposiciones no pueden ser válidas mientras no se le asigne un valor de verdad a las acciones a los que él pueda deducir. Entonces, vamos a tomar algunos ejemplos del sistema axiomático. Entonces, ya utilizando los términos primitivos, o indefinidos, que podríamos señalar al punto y a la recta. Entonces, viendo esta situación, podemos señalar el axioma 1, que toda recta es un conjunto de puntos. En el axioma 2, tendríamos, existen por lo menos dos puntos. En el axioma 3, tendríamos, por ejemplo, si P y Q
son dos puntos. Entonces, existe una y solo una recta que contiene a P y a Q. El axioma 4 nos señala si L es una recta, entonces entonces existe, sería. Entonces existe un punto P que no está en L. Y el axioma 5, si L es una recta y P es un punto que no está contenido en ella, entonces existe una y solo una recta que contiene a P y es paralela a L. Bueno, entonces, si ustedes observan, ya tenemos términos primitivos o indefinidos. En el caso de aquí ya estamos hablando de puntos, ya estamos hablando de rectas. Miremos en el caso de los axiomas. Aquí ya estamos hablando de segmentos. Entonces, hay algunas composiciones que se pueden ir teniendo ya con estos términos primitivos o indefinidos. La definición, es importante que tengamos presente las definiciones, por ejemplo, en el caso de estos conjuntos. Vamos a escribirlo aquí porque me tardo mucho. Entonces, la primera definición que podemos escribir sería que si un punto P no marco la N. Si un punto P es un elemento del conjunto de puntos, que construye una recta, vamos a llamar a la recta L, o lo vamos a señalar según el axioma 1. Entonces, vamos a colocar aquí, coma, entonces, se dice solo permítanme que no me, que como que se me está acabando la batería de este mouse. Permítanme un momentito. Diferentemente que L contiene a P
o que P se encuentra sobre L. O, inclusive, que L es una recta que contiene a P. Entonces, eso sería una definición que nos podría servir para tomar en cuenta estas situaciones. Otra definición que podemos tomar en cuenta aquí es la siguiente. Se dice que dos rectas, en este caso vamos a llamar a las rectas como L y M, son paralelas si no hay ningún punto que esté a la vez sobre L y M. Entonces, aquí podemos aseverar que puede decir que L es paralela a M y recíprocamente. Bueno, aquí estamos utilizando otros elementos lógicos indefinidos como conjunto, como hay o existe, uno, todo y no. Esos son elementos indefinidos, pero son lógicos. Entonces, en este sistema que nosotros vamos a plantear, al que habría que agregar también serían partes de teoremas que se demuestran a partir de estos axiomas. Ustedes, al tener una situación específicamente, ya podemos plantearlo como teoremas en cuanto a podamos hacer una demostración a partir de estas situaciones axiomáticas utilizando las definiciones y utilizando los axiomas. También es importante señalar que aquí vamos a tener en cuenta la significación del espacio real porque se hace referencia entre puntos y rectas, que son objetos que aunque no se definan, llegan a nuestra comprensión por la experiencia, que más que todo, aunque no tengan una definición por ser abstractos, y tanto el punto como la recta, pues nosotros las comprendemos por parte de la experiencia. Ahora, si se le quita la significación especial que tienen los términos punto y recta, y si le asigna otro, por ejemplo, el punto equivale al libro y el recto equivale a la biblioteca, la revisión de validez de esta asignación de significado de axiomas sería el siguiente. Por ejemplo, en el caso del primero, vamos a ver en el caso del primer axioma, ¿cómo sería si quitamos esas definiciones? Aquí sería toda biblioteca es un conjunto de libros. Que si vuelvo a repetir que aquí lo que estamos cambiando es la situación de punto y recta, que vuelvo a repetir, estamos señalando que el punto equivale a libro y recta equivale a biblioteca. Miremos en el axioma 2, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo se podría señalar en el caso del axioma 2? Existe al menos 2 libros. Cambiando estos términos. En el axioma 3, ya se presenta una dificultad porque aquí se necesita la existencia de estas situaciones. Pero presenta dificultad porque, dada la existencia de 2 libros de distintas bibliotecas, es imposible que solo una biblioteca los contenga, relacionando esta situación. En el 4 se satisface porque sí existe una biblioteca
vamos a ver si existe una biblioteca, en este caso sería la recta que estamos señalando. Y aquí tendríamos que suponer un solo libro como recta y que existe un libro como punto que no le pertenezca. Y en el axioma 5 se satisface porque sí existe una biblioteca, o sea, la recta, y un libro, o sea, el punto P, que no le pertenece. Entonces existe una única biblioteca que contiene al libro que no tiene más libros en común. O sea que en este caso estamos tomando la referencia de paralela. Pero como vuelvo a repetir, esto solamente es para que ustedes puedan evidenciar la situación poniéndole ejemplos de términos no ya definidos como lo que es la biblioteca y como lo que es el punto. Entonces, la biblioteca y el libro, perdón, porque ya estuvimos señalando que el punto y la recta son términos primitivos, pero tampoco son definidos, que son situaciones que nosotros tenemos que tener muy claramente. Bueno, sí es importante señalar nuevamente que en la axiomática formal hay una significación fuera de lo que hemos mencionado. La validez de los teoremas vendrá condicionada por verdad que se le atribuyó a los axiomas. En este caso, pues podríamos tener como válido que todos los teoremas que no se invocaran en el axioma 3, por ejemplo, para este caso no puede ser considerado como verdadero. Podrían buscarse significaciones distintas a los conceptos de punto y recta, tales que como personas de una cierta comunidad, para puntos de clubes de esa comunidad, para significar rectas, así los significados sean verdaderos para la selección de estos términos. Y también valdría que todos los teoremas se deduzcan de estos axiomas. Bueno, entonces, a partir de los axiomas que nosotros tenemos aquí, también van a salir coralarios, perdón, que nos van a ayudar a tener conceptos específicos de estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos un teorema, vamos a señalarlo aquí. Vamos a ver, el teorema, vamos a llamar teorema 1. Dice, todo punto se encuentra al menos sobre dos rectas distintas. Entonces, a partir de este teorema, nosotros podemos ya sacar otras situaciones que nos pueda servir. Por ejemplo, el corolario del teorema 1 podría ser toda línea contiene por lo menos un punto. Pero vuelvo a señalar que estos corolarios salen de los teoremas. A partir de un teorema ya establecido, podemos sacar otras ideas específicas. Por ejemplo, en el caso del teorema 2, podríamos señalar que toda recta contiene por lo menos dos puntos. Entonces, de este corolario del teorema 2, podríamos tener lo siguiente. Toda recta está completamente
determinada por dos cualesquiera de sus puntos que sean distintos. Entonces, nuevamente vuelvo a señalar, aquí ya tenemos algunas situaciones, sin embargo, pues es importante que al momento en que nosotros tengamos que probar estos teoremas, tengamos que hacer uso de los axiomas. Y a partir de los colorarios, pues puede tener otra situación. Y podemos demostrar a partir de ese teorema. Por ejemplo, en el caso, vamos a hacer una demostración del teorema 1 y una demostración de esta situación. Vamos a ver, el teorema 1 nos dice todo punto se encuentra al menos sobre dos rectas. Distintas. Bueno, entonces, para la parte de la demostración, nosotros vamos a utilizar ya partes de las axiomas que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a poner, aquí es importante poder visualizar estos aspectos. Permítame un segundito, por favor. Denme un segundito. Bueno, miremos, perdonen por el tiempito, solo estaba arreglando una situación. Y dice que todo punto se encuentra al menos sobre dos rectas distintas. Es importante que no solamente lo veamos en una construcción axiomática, sino que podamos utilizar la parte de geometría en conceptos. Por ejemplo, en el caso de aquí, nosotros podemos tener aquí puntos específicamente. Podemos tener punto P, por ejemplo, punto Q aquí y, por ejemplo, el punto R. Y si nosotros trazamos una recta que esté por acá, que esté contenida en estos dos puntos, y como hay un punto externo, pues puede ser de que también podamos tener la definición de que haya otra recta que pase por estos dos puntos. Pero esto siempre hay que demostrarlo. Vamos a llamarle a esta recta, a la recta L, y a esta recta como recta M. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una construcción a partir de los axiomas que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, el axioma 2 nos dice, miremos lo que nos dice el axioma 2, dice, existe por lo menos dos puntos. Entonces, nosotros podemos decir, sean P y Q dos puntos. Y esto va a ser por el axioma 2. Miren, bueno, aquí nuevamente empezamos a hacer uso de todos estos términos que tenemos acá. Miremos en qué nos dice el axioma 3. El axioma 3 dice, si P y Q son dos puntos, entonces existe una y solo una recta que los contiene, a P y a Q. Entonces, aquí es lo que vamos a escribir. Dice, existe una y solo una recta que contiene a P y a Q.
En este caso, esta recta se llama la recta L. Esto es por el axioma 3. Entonces, miremos la construcción porque aquí vamos utilizando partes de las axiomas que mencionamos para ir llegando a un razonamiento deductivo. Miremos otra situación acá. Miremos el axioma 4. ¿Qué nos dice el axioma 4? Si L es una recta, entonces existe un punto P que no está en él. Entonces, utilizando este axioma, podemos utilizarlo para poder señalar a este R. Entonces, como L es una recta, existe un punto R que no está contenido en ella. Entonces, esto sería por el axioma número 4. Y nuevamente, pues, podemos utilizar las veces que nosotros necesitamos los axiomas para poder ir justificando la situación. R y P son dos puntos distintos. Por lo tanto, existe una recta M que los contiene. A ver, ¿cómo se llama este axioma? ¿Qué número de axiomas sería este? Porque ya lo utilicé anteriormente. ¿Qué número de axiomas sería este? El 3, licenciado. Así es, el axioma 3. Entonces, volvemos a revisar esta citación y podemos ya utilizar la parte de la conclusión utilizando el axioma 1. Miremos qué nos dice el axioma 1. Toda recta es un conjunto de puntos. Bueno, entonces podemos utilizar, entonces, para justificar nuestra conclusión, entonces, P es un punto que está contenido en dos rectas que son distintas, en este caso L y M, y son conjuntos de puntos que no tienen los mismos elementos. Porque R está en la recta M. Pero en el caso pero no está en ¿cómo se llama? En L y en Q. Entonces, aquí esto se demuestra por el axioma 1. Entonces, podemos ver que podemos hacer una construcción, y aquí queda, por lo tanto, queda comprobado el teorema. Podemos hacer una construcción a través de esta misma situación. Ahora, a partir de este teorema, nosotros podemos, ya que tenemos este teorema como válido, podemos hacer la comprobación de otro enunciado. Pero como sale de acá de este teorema, entonces es a lo que nosotros llamamos como corolario. El corolario
del, del teorema 1, nos decía, toda recta contiene por lo menos un punto. Bueno, miremoslo en la parte gráfica que nosotros estamos señalando aquí. Nosotros podemos tener inclusive una situación específica para poder demostrar. Yo quiero comentarles de que hay diferentes formas de hacer demostraciones. Eso se vio en el curso de matemática discreta. Hay una forma de hacer demostraciones por método directo, por reducción al absurdo, que sería otra forma de hacer una demostración, y hasta inclusive por inducción matemática, que hay varias formas de poder hacer una demostración. Entonces yo voy a utilizar otro método de demostración. Esto lo voy a hacer por demostración por medio de reducción al absurdo. Quiero comentar de que para esta demostración nosotros tenemos que suponer que existe una recta n que no contiene a ningún punto. O sea que tenemos que prácticamente pensar en cómo negar la parte que nosotros tenemos en la hipótesis. Entonces, como es demostración al absurdo, vuelvo a repetir, vamos a suponer que existe una recta n que no contiene, se lo voy a borrar aquí, que no contiene ningún punto. Esto vamos a señalarlo como la hipótesis. Bueno, entonces miremos esto en parte gráfica porque es importante que nosotros podamos ir analizando la situación acá. Podemos ir teniendo, por ejemplo, una recta. Vamos a llamar a esta recta, vamos a ponerla así. Esta va a ser nuestra recta L. Vamos a ponerla mejor recta, que sea una recta horizontal. Sí. ¿Puede hacer una pregunta? Sí, claro. Dice que ahí en el colorario del teorema 1 dice que toda recta contiene por lo menos un punto, ¿no será por lo menos 2 puntos? Vamos a ver, aquí lo habíamos sacado. Sí, es por lo menos un punto. Lo habíamos señalado aquí, mira. Porque si decimos que por lo menos tenga un punto, puedo decir que es un punto, una recta. Y según... es que lo que pasa es que, vuelvo a señalarle, aquí estamos sacando, del teorema estamos haciendo otras demostraciones. Estas demostraciones serían nuestros nuevos colorarios, ¿verdad? Yo comprendo su pregunta. Usted está diciéndolo por la parte axiomática que estábamos señalando anteriormente, donde señalábamos que se puede escribir una recta por medio de 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es por eso que lo pregunta? Así es, muy bien. Sí, porque... Sí, y por eso de que estamos tratando de la misma situación, estamos tratando de sacar de algunos teoremas. Pueden ser que sean falaces, pueden ser que no lo sean. O sea que aquí sería una falacia, digamos, entonces, aquí, ¿verdad? Exacto. Si en este caso no llegamos a una conclusión, podría ser una falacia.
Ah, ok, Pero, gracias. pero si sí lo llegamos a demostrar, entonces sería ya un corolario del teorema 1, pues, prácticamente. Ok, gracias, Lick. De nada. Bueno, entonces nosotros estamos diciendo que prácticamente vamos a tener aquí rectas que vamos a tener por lo menos aquí. Dice que toda recta contiene por lo menos un punto. Entonces vamos a llamar a esta recta L, a esta recta M y a esta recta como N. Como vuelvo a repetir, aquí como estamos haciendo por medio de reducción al absurdo, vamos a suponer un absurdo, que sería esta situación. Existe una recta N que no contiene ningún punto, que es esta que tenemos aquí, miren. Entonces, lo primero que vamos a señalar es que existe un punto P. Y eso sería por el axioma 2 que habíamos señalado anteriormente. Tal vez les pediría, si me hicieran el favor, tal vez si pudieran tomar una captura de estos axiomas para que los tengamos presentes y lo pueden mandar al grupo para que todos los tengan presentes. ¿Me comentan cuando ya? Ya, Lick. Muy bien, muchas gracias. Bueno, existe un punto P. Esto va a ser por el axioma 2. Si ustedes leen el axioma 2, eso nos ayuda a justificar esta situación. ¿Qué otra cosa podemos señalar acá? Es que el punto P está sobre dos rectas. Está sobre dos rectas. Ahora noten lo siguiente. En este caso está sobre la recta L y M. Como yo ya comprobé el teorema 1, esto va a ser por teorema 1. O sea, ya puedo utilizar lo que fue demostrado para poder llegar a una conclusión. Entonces, si nosotros decimos aquí, si nosotros observamos que N no contiene puntos, entonces L y N no tendrían puntos en común y serían paralelas. Igualmente, en el caso de M y N, serían paralelas prácticamente. Y podemos poder ver la situación acá de una negación prácticamente. Por lo tanto, esta situación sería verdadera al momento de demostrarlo por medio del absurdo. Entonces, aquí como estamos diciendo, N no tiene puntos en común. No tiene puntos, perdón. No tiene puntos. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Entonces, L y N no tendrían puntos en común. Esto nos señalaría, si no tienen puntos en común, que esto sería paralelo, que estas rectas serían paralelas. Entonces, M y N serían paralelas. Pero, vuelvo a señalar, entonces, un punto P que no pertenece, perdón que me cuesta un poco escribir en la tablet, oye, a la recta N, esto no puede ser
Porque en este caso esto no puede ser porque sería una negación del axioma 5. ¿Qué dice el axioma 5? A ver, alguien que lo lea. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? No sé si me están escuchando o no. Sí, Lick. ¿Me puede leer el axioma 5, Sí, por favor? ahorita lo leo. Si L es una recta y P es un punto no contenido en ella, entonces existe una Y que con solo una recta que contiene a P y es paralela a L. Bueno, entonces aquí estamos viendo que hay una contradicción, hay una situación que es un absurdo, porque nosotros estamos diciendo como n no contiene puntos, entonces L y n no tendrían puntos en común. M y n, entonces, por lo tanto, serían paralelas. Pero entonces, un punto P que no pertenece a la recta n, existe un punto P que pertenece a la recta n, esto sería un absurdo. Por lo tanto, sería una negación a lo que leyó la compañera del axioma 5. Entonces, con esto que estamos diciendo, podemos decir que así que la afirmación quedaría prácticamente señalada como verdadera al encontrar un absurdo. Entonces, aquí podemos decir que la afirmación de que existe una recta n que no contiene ningún punto solo puede ser falsa. Y en consecuencia, si estamos diciendo que esto es falso, a la hora lo que colocamos como hipótesis, entonces como consecuencia la negación necesariamente es verdadera. Permítame. Entonces aquí al tener estas situaciones podemos comprobar, y ya tenemos comprobado el teorema 1, y ahora pudimos comprobar el colorario del teorema 1, que salió precisamente al que en el momento en que nosotros utilizamos un teorema, entonces esto ya se vuelve un corolario, prácticamente por la parte de la demostración que nosotros vamos teniendo acá. Y miremos otro teorema que habíamos señalado. Yo creo que vamos a regresar unas páginas para que ustedes lo puedan ver. Dice el teorema 2, dice que toda recta contiene por lo menos 2 puntos. Eso nos lo dice el teorema 2. Lo vamos a copiar así como está. Vamos a hacer la demostración de este teorema. Yo quisiera que intentáramos hacer este teorema con la parte de los axiomas. Me gustaría que lo intentaran hacer, de todos modos yo lo voy a resolver, pero quiero que ustedes intenten resolverlo por la parte axiomática
y si yo lo voy a resolver siempre para que ustedes lo puedan hacer. Pueden hacer uso por el sistema de una demostración normal, y yo lo voy a hacer por medio de la reducción al absurdo para que se pueda observar esta situación.